Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué horas estés viendo este módulo, como siempre. Bienvenido al módulo número 5 de nuestro bootcamp en propiedad, cómo invertir, cómo comprar, cómo renovar y cómo poner a rentar propiedad en el Reino Unido. Mi nombre es Noel Cardona y soy un inversionista en bienes raíces en Reino Unido ya de varios años. Y también invierto en Colombia en bienes raíces también y hago muchas cosas diferentes. Entre esas también soy autor de varios libros y uno de los libros que he escrito en propiedad te lo he dado gratis con este curso. Si no lo has leído, tómate el tiempo de leerlo. Si no tienes el libro, bájalo, que está en los correos, abajo en los correos donde te doy esta información. Y nada, vamos a hablar hoy de este proceso donde dejamos en el módulo 4 anterior, que es vamos, estamos hablando de tu equipo de trabajo, el que tienes que formar, los contactos que tienes que tener para llevar a cabo tu proceso de inversiones en bienes raíces. En la sesión anterior terminamos en la parte de los abogados y ahora vamos a seguir con la parte de los prestamistas y agentes hipotecarios, que son una parte obviamente crítica, muy importante de tu equipo de trabajo, de tu equipo, como yo lo llamo, de tu equipo de confianza para invertir en bienes raíces. Entonces, empezando por este lado, de hecho, en este punto te estoy dando dos personas que trabajan muy de cerca para que tú puedas hacer tus inversiones en bienes raíces. Uno es el agente hipotecario, en inglés se llama el broker. El agente hipotecario en inglés se llama el broker como tal. Y el broker es una persona que se especializa en saber los tipos de financiación que existen de acuerdo a la estrategia que estás usando y de acuerdo a tu situación personal. Esta persona normalmente te ahorra tiempo a través de buscar por todo el mercado lo que está disponible para que tú puedas obtener esa financiación. Habla con el prestamista, y no estoy usando aquí la palabra banco porque bancos son solo una parte de ese proceso, una parte del grupo de financiación disponible. Pero el prestamista va y habla con todas estas entidades, les comenta tu situación, les comenta la inversión con la propiedad que quieres comprar y ya hacen una evaluación de acuerdo a lo que te pueden prestar. También el prestamista, si tú estás comprando una propiedad a través de una empresa, va a mirar la estructura de esa empresa y va a mirar cuál es la situación y si la estructura de la empresa y la estructura de socios amerita o hace fácil que te den un préstamo. Si tienes un socio en otro país, por ejemplo, eso complica las cosas. Si ese socio está en otro país, pero tiene menos de 25% de la empresa, eso las facilita. Si el socio está en otro país, pero es un director de la empresa, las complica un poco. Entonces, hay una cantidad de cosas que el agente hipotecario, el broker, te va a mirar y te va a decir, de acuerdo a tu situación, estas son las recomendaciones que tengo. El agente hipotecario normalmente gana dinero en dos maneras. Una, tú le pagas una comisión, un fee, que son más o menos, en este momento son más o menos unas 600 libras, dependiendo de la gente. Habrán muchos más agentes que cobrarán precios más caros, más altos, pero eso es un precio de referencia para que tengas. Y el agente hipotecario también se gana una comisión del banco o del prestamista como tal por traerte a ti como cliente a ese prestamista. Entonces gana por dos lados. Y esa es la manera en cómo él o ella hace su dinero. Pero es una persona muy importante porque imagínate tú que tuvieses cada vez que buscar en todo el mercado financiación para tus propiedades. Te demorarías bastante tiempo. Ahora, lo que pasa también
y ten esto en cuenta, es que cuando tú ya haces bastantes inversiones y tienes una relación construida con un prestamista y estás contento con la velocidad del prestamista, con las valuaciones que te dan, con todo el proceso, tú normalmente puedes dejar de usar ese agente hipotecario cuando puedas para ciertas estrategias e ir directamente a tu prestamista para evitarte esas comisiones, y ya sabes que el prestamista te hace ciertos préstamos a cierto valor, y eso lo que hace es acelera el proceso. Porque como te digo, una parte muy importante de tu trabajo como inversionista es tratar de acelerar el proceso de cada propiedad. Que no se demore y se demore y se demore, que aparezcan problemas por falta de comunicación, porque tienes un miembro del equipo de trabajo que no te tiene como prioridad, o que está muy ocupado y básicamente te responde cuando puede. Ese tipo de miembros de tu equipo son los que tú tienes que evitar. Entonces tú como inversionista tienes que buscar miembros del equipo que sean adecuados para tus proyectos y que te respondan a tiempo, que quiere decir que seas una persona importante para ellos de algún modo. Entonces de eso podemos hablar después, pero es importante que lo tengas en cuenta. Los agentes hipotecarios, déjame ver por acá. Hay muchos tipos de prestamistas, como te digo, hay prestamistas del banco, hay tipos de bancos, de los normales que tú conoces los bancos. Hay muchos prestamistas que son regulados por el FCA, Financial Conduct Agency Authority, y hay otros que no están regulados. Entonces, tienes que tener mucho cuidado en qué proyectos a qué proyectos vas a entrar, con qué prestamistas, y qué tipos de interés también, de lo cual hablaremos en algún momento. ¿Cómo haces y cómo tienes cuidado? Tienes que hacer, una vez te den la oferta de la hipoteca, de la financiación que quieres hacer, lee muy bien lo que te dice, lee muy bien cuánto te cuesta entrar, lee muy bien cuánto te cuesta salir, cuánto tiempo te tienes que quedar en la hipoteca antes de cambiar de prestamista, que lo puedes hacer. Los intereses como tal, cuántos son, y es muy importante que eso se incluya en la evaluación financiera de la propiedad, para que veas la implicación de la hipoteca en el negocio general que vas a hacer de la propiedad. Muy, muy, muy importante que sepas cómo hacer eso. Existen prestamistas de alto riesgo y de bajo riesgo. De bajo riesgo son los bancos normales. Los de alto riesgo tienen algunas ventajas, que te van a prestar rápidamente, pero te prestan a unas tasas más altas. No quiere decir que esto es algo ilegal, no, pero los prestamistas de alto riesgo hacen menos chequeos, tienen intereses más altos, a muchas veces el doble de lo del mercado, y son probablemente no regulados por el FCA, lo cual quiere decir que no tienes acceso a ciertas protecciones que te daría la ley. Pero como tal, tú tienes que hacer tus cuentas, tus proyecciones, para saber que el negocio que vas a hacer es un buen negocio, incluyendo estos valores de estos prestamistas. Es muy importante. Tú normalmente coordinarás constructores, y en inglés se llama builders. Si tú vas a trabajar en una propiedad la cual necesita reformas, es importante que tengas tu equipo de construcción de confianza. Como te digo en el libro, como te explico en el libro, hay muchos constructores o muchas empresas que se forman rápidamente, y es básicamente que son muy recientes también, básicamente probablemente de constructores que no hacen las cosas bien. Hay muchos que se llaman cowboys en el mercado, en los cuales te hacen un trabajo pobre si no les das una buena supervisión,
Y de eso te tienes que cuidar, como haciendo contratos, tienes que cuidarte haciendo la debida diligencia que tienes que hacer, tienes que cuidarte poniendo, usando por ejemplo control de construcciones, que vamos a hablar un poco más adelante. Tienes que cuidarte visitando la obra seguido, y si no visitando la obra seguido, contratar un manejo de proyectos, un gerente de proyectos que sea diligente, que sea serio y que te permita hacer este tipo de cosas de una manera adecuada. Muy, muy importante que encuentres un grupo de constructores que te respondan, que te respeten el proyecto y que trabajen contigo de la manera que tú quieres que trabajar. Ten en cuenta que los constructores normalmente son personas que no tienen un nivel alto de educación, son personas, son obreros que han encontrado una manera de salir adelante y muchos hacen un muy buen trabajo y trabajan muy bien, pero siempre vas a tener que tener en cuenta que la comunicación con ellos tiene que ser muy clara, muy seguida, tienes que hacer mucho seguimiento para que hagan lo que tengas que hacer, y si en un caso hacen algo que estaba claro de acuerdo a tus comunicaciones, por ejemplo en tus planos o por ejemplo en tus documentos, y no se hizo, tener el carácter para decirles eso no fue lo que acordamos, se tiene que hacer y lo tiene que hacer a su propio costo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo funciona esta parte de los constructores? Funciona de una manera en la cual tú tienes un contratista principal, y este contratista principal tiene conocimiento normalmente de una o dos áreas profundas, pero probablemente no va a tener ni el tiempo ni las certificaciones para hacer todo. A certificaciones me refiero a certificaciones eléctricas, certificaciones de gas, otras certificaciones que hayan por ahí. No tiene todo eso. Entonces lo que hace el contratista principal es que subcontrata, por ejemplo, los electricistas, los de gas, a veces son los mismos, los de instalaciones de gas, subcontrata si necesita alguien que haga techos, subcontrata los techos, subcontrata quien le haga las paredes, que construya las divisiones, y básicamente tu contratista principal se convierte en un gerente de proyectos de la parte de construcción, de la parte de manejar, comprar, conseguir los insumos, los materiales requeridos y seguir tus instrucciones para que se lleve a cabo en la calidad que requieres. Este gerente de proyectos es diferente a un gerente de proyectos que serías tú o otra persona que tú contrates para que le haga la supervisión a estos constructores, ¿vale? Muy, muy importante que esto se tenga en cuenta, muy importante que las personas que se contraten, o sea, subcontraten por tu contratista principal, tengan los certificados necesarios. Eso es algo que tiene que estar en el contrato. Es muy importante que el contratista principal tome responsabilidad por los trabajos de las otras personas que subcontrata. Es muy importante que el contratista principal tenga en cuenta las regulaciones de seguridad industrial para que no ocurra ningún accidente en la obra, porque aunque él es el contratista principal y aunque tengas otro personal en la empresa, últimamente, de acuerdo a las regulaciones del Reino Unido, tú como inversionista eres responsable de lo que pasa en la obra. Entonces, por eso tienes que estar muy, muy pendiente de todo este proceso. Ese es tu contratista principal. ¿Qué más haces? Contratista principal, ya hablamos de esto. Garantizar el trabajo. Es muy importante que dentro del contrato y dentro de lo que se llama el certificado de progreso o los pagos que le hagas al constructor, dejes una retención, normalmente puede ser el 5%, para una vez se terminen las obras, tú puedas hacer que este constructor les dé prioridad a solucionarte los problemas pequeñitos que vas a encontrar, tal vez un problema grande, y que también este constructor te proporcione los certificados necesarios
para asegurarte que todo lo que se tenía que hacer en la casa se haga correctamente. Si tú no haces esta retención, vas a tener va a ser complicado hacer que los constructores te den prioridad para conseguirte esto. Los vas a perseguir y los vas a perseguir y los vas a perseguir. ¿Por qué? Porque lo que pasa es con los constructores no son buenos guardando archivos, los constructores no son buenos mandando emails, los constructores no son buenos haciéndole seguimiento a otra gente por los cuales los certificados tengan que hacer. Y cuando ellos terminan un trabajo, probablemente ya han empezado a trabajar en otro proyecto y van a estar muy ocupados. Y si ellos no saben que tú les debes 2.000, 3.000 libras, si no tienen ese dolor, por decirlo así, y muy probablemente se te va a hacer muy complicado conseguir esos certificados. Entonces, esa retención se hace para que ellos garanticen el trabajo y tú tengas una manera de hacer que te cumplan. La otra cosa, que es esta, muy importante, es que cuando tú trabajas con constructores, tú nunca les debes de dar el dinero por adelantado. Y solo debes pagar por lo que han hecho. Hay maneras de hacer eso, hay maneras de hacer control, hay maneras de medirlo y cada semana que vas o cada semana que vas a la obra lo mides y determinas cuánto de pagárseles. Hay otros constructores y otras personas que trabajan con pagarle una cantidad fija cada 2 semanas, pero es peligroso porque si no han hecho ningún progreso y si tú no has visitado la obra vas a estar pagando por cosas que no se han hecho. Y de nuevo, los constructores, los builders son, en cuanto a manejo de proyectos, en cuanto a la administración de las finanzas, en cuanto a la administración de lo que hacen, no son tan buenos y por lo tanto te toca a ti como inversionista o como gerente de proyectos venir a poner ese orden en todo el proceso. Súper, súper importante que esto se haga para que todo esté como debe estar. Entonces se les paga por el proceso se mide y ese progreso, si se retrasa y si por ejemplo en un periodo de 2 semanas no se han hecho nada, pues no se les paga nada. Y de esa manera también ellos aceleran porque como, como constructores estas personas probablemente no tengan un colchón de dinero y tienen que estar todo el tiempo tratando de generar esta entrada efectiva para pagarle a los subcontratistas y pagarse ellos mismos. Muy importante tener eso en cuenta también. Si tú estás pensando en hacer los arreglos tú mismo, y estamos hablando de arreglos a una propiedad que son complejos, lo puedes hacer, pero te vas a demorar bastante y tienes que tener en cuenta que en Reino Unido requieren certificados para poder hacer cambios eléctricos o cambios en las instalaciones de gas. Em, pero tú como inversionista tienes que pensar, y el ejercicio que hicimos antes es cuánto vale tu tiempo y cuánto tienes que realmente, eh, qué puedes hacer con ese tiempo para poder incrementar tu portafolio. Si tú valoras más buscar pintar una pared que encontrar propiedades que son buenas oportunidades, entonces tienes sus prioridades equivocadas. Tal vez al principio, si es un arreglo muy pequeño, listo, lo puedes hacer. Pero teniendo en cuenta que en algún momento tienes que realmente ver el valor de tu tiempo y usar ese entendimiento para priorizar lo que quieres hacer en el proyecto y en cada proyecto. Si no, nunca vas a terminar uno de los proyectos. Hablemos del agente inmobiliario. En inglés se llama el letting agent. El agente inmobiliario es la persona que cuando tú terminas tu propiedad, esa persona te va a arrendar, va a arrendar y va a manejar los inquilinos. Va a buscarlos, va a asegurarse de que los inquilinos cumplan con los requisitos, va a asegurarse de que todo se ponga en su sitio para que si esos inquilinos no pagan o incumplen las reglas y que en determinado momento se tengan que llevar a corte, todos los papeles estén como deben estar para que tú no pierdas
en la corte. En Reino Unido, como en muchos otros países, se protege mucho al inquilino. Y si tú como dueño, tú como inversionista no te aseguras que los procesos se hagan bien para alquilar, para reformar y alquilar las propiedades correctamente, vas a tener problemas, y esos problemas al final te van a costar dinero porque puede que el tenant, que el inquilino se vaya a quedar en tu propiedad sin pagar, consumiendo servicios, tal vez sin pagar esos servicios, y eso solamente te va a afectar a ti, porque no vas a recibir ingresos, vas a tener que pagar las hipotecas de todas maneras y estarías trabajando para este tema. Entonces, el agente inmobiliario, conseguirse un agente inmobiliario que sepa lo que está haciendo, que tenga experiencia y tener una lista de chequeo en la cual tú le pidas al agente inmobiliario, dame esta lista de cosas acerca del tenant para saber que las cosas están bien hechas, es muy importante como en parte tu due diligence en el proceso, tu diligencia de vida para que estés tranquilo, ¿vale? Tu trabajo como inversionista es, dentro de muchas cosas que te he dicho, es asegurarte que tú conoces bien los pasos críticos del proceso y hacer una mini auditoría para saber que esos pasos críticos se hicieron bien. Y en propiedad, esos pasos críticos se hacen muchas veces con certificados, se hacen muchas veces con pruebas, con unas listas de chequeo, en las cuales tú puedes decir, ok, ya llegamos a este paso, necesito esto. Lo tenemos, está correcto, está correctamente publicado, por ejemplo, un certificado de gas donde diga que la propiedad es segura, y que está la fecha está al día y que la persona que lo publicó tenga una licencia al día. Ese tipo de cosas son muy importantes. De nuevo, estás haciendo que la orquesta toque como debe tocar y que toque lo que debe tocar, ¿vale? Que las cosas se hagan bien hechas. Muy, muy importante. Cuando la propiedad está lista, esta persona lo va a rentar por ti. Tú también los puedes rentar tú mismo, o buscarte un agente tradicional o buscar un operador. Un operador es básicamente alguien que tú se lo das la propiedad, esa propiedad lo renta, es un negocio rentarlo, lidia con todos los problemas, incluso daños hasta cierto monto, y eh, esa persona básicamente te paga a ti una renta como en rentar para rentar, como habla yo en el libro, y luego administra la propiedad de cierta manera que esta persona pueda sacar una ganancia. La diferencia entre un agente tradicional y un operador es que el operador normalmente te puede dar más cubrimiento en cuanto a daños y en cuanto a arreglos. Un agente tradicional no se va a hacer cargo de los arreglos, no se va a hacer cargo de gastos adicionales y te llamarán a ti para que te hagas cargo de eso si eso pasa. Entonces es muy diferente. Algo muy importante en cuestión de valor de tu tiempo en propiedad es que debes delegar lo más que puedas en cuanto al manejo diario de la propiedad. Lidiar con tenants es complicado, lidiar con hacer chequeos de crédito, hacer protecciones de depósitos, chequear que los inquilinos sean los que tienen que ser y que paguen. Todo eso lleva tiempo. Y como te decía, tú como inversionista tienes que basar tus actividades en actividades de alto apalancamiento y realmente en propiedad, tú convertirte en un agente inmobiliario a menos de que estés empezando para aprender los puntos críticos como hablábamos, es mejor delegarle esto a alguien y por eso tienes que buscar modelos de inversión y oportunidades de inversiones que te den un buen retorno para que puedas pagarle a una persona como estas y simplemente usar tu tiempo para buscar oportunidades oportunidades de inversión que te traigan dinero rápidamente y tú simplemente le pagas al agente inmobiliario para rentar la casa cuando esté lista. Ese tipo de cosas son muy importantes. Y de nuevo, las 10 reglas de oro que estamos viendo, manejar las propiedades, no están dentro de esas 10 reglas de oro. ¿Por qué? De nuevo, por el valor de tu tiempo. Regla de oro número 7. Debes tener una
estrategia de inversión clara. ¿Eso qué significa? Tienes que saber cuál es el tipo de propiedad que te tienes que enfocar. Por ejemplo, te vas a enfocar en bungalows, te vas a enfocar en terrace houses, que son las casas que están pegadas la una a la otra, detached houses, que están pegadas a una casa al lado, pero no tienen casas en el otro lado. O semi-detached, que es, tienen una casa acá, pero de este lado no tienen casas. Y o detached properties, que no tienen casas a los lados. Edificios, oficinas, comercial. ¿A qué te vas a dedicar? Es importante que si tú encuentras un tipo de propiedad, al menos al comienzo, mientras creas una velocidad de inversión, sepas en qué te vas a enfocar en este proceso. Entonces, es importante que sepas en qué te vas a enfocar y que conozcas tus opciones para que puedas tomar mejores decisiones. ¿Cuál es el retorno mínimo que estás buscando? Si tú tienes fondos que te están dando el 10%, obviamente buscarías un retorno mayor que eso para poner tu dinero a trabajar en propiedad. Entonces tienes que tener claro tus números, qué rango de precio estás buscando y el presupuesto que tengas será dependiendo a lo que los bancos te presten. Entonces si un banco te presta a ti, digamos, 100.000 libras, eso quiere decir que estaremos hablando de que tú puedes invertir 100 dividido 0.25. Déjame, yo saco mi calculadora. Y eso para saber cuánto te daría eso más o menos. 100.000 que te prestan dividido punto 25, punto, no, punto 75, perdón. Porque tú tienes que poner 25. Eso quisiera decir que te puede hacer una inversión de hasta probablemente desde 100.75 aquí, de 133.000 libras. Más o menos ese es el precio que tú estarías buscando para invertir en propiedad. Más o menos el valor de tus casas. Y dependiendo del área en Reino Unido, tú puedes comprar, con esto puedes comprar un apartamento o puedes comprar una casa de varios cuartos, 3 4 cuartos, dependiendo donde vayas. Entonces es importante tener eso en cuenta. Entonces lo que les mostraba yo aquí es el tipo de casas. Tú tienes los flats, los apartamentos, que obviamente tú en los flats normalmente en Reino Unido no compras la tierra porque son lo que se llama leasehold. Solamente compras esta unidad, pero el problema con los apartamentos es que tú como inversionista tienes que pagar una renta a la tierra que es poco, normalmente es poco, pero se puede, puede ser bastante dependiendo de dónde lo compres y dependiendo del contrato que firmes. También gastos de administración de esta propiedad que pueden ser altos, de manejo de áreas comunes, y otros cargos que te afectan tu cálculo de inversiones en un flat, que es muy importante. Tú puedes invertir en terrace houses, que es esta acá, que tiene una casa al lado, casa al lado. Una detached houses, como te digo, que no tiene nada al lado y lado. O semi-detached, que tiene solamente una casa al lado y la otra acá. Esos son tipos de propiedades muy comunes en Inglaterra que tú puedes usar para tus inversiones. Normalmente flats no es algo es algo que miro, pero si hay una oportunidad se puede mirar el flujo de caja y si te da, pues muy bien. Puedes mirar oficinas, tiendas, industriales, entretenimiento, salud. Hay muchos tipos de propiedades, todas con regulaciones diferentes, todas con tipos de estrategias para usar diferentes, y por lo cual tienes que aprender y enfocarte en una sola
para, al menos al principio, para que tengas la posibilidad de aprender cómo hacer las inversiones. Aunque la única razón por la que de pronto no invertirías en un detached, en un semi-detached o detached en comparación con un terrace house es el precio. Estas casas, dependiendo quién las hizo y cuándo las hicieron, pueden ser muy similares en diseño, pero el precio normalmente es mucho más barato el de un terrace house. Y obviamente el apartamento es más bajo, pero por el tipo de propiedad del que se habla y del que se utiliza. ¿Cuál es el interés que estás buscando? Entonces volvemos a esto. ¿Qué es ROI? ROI en español es retorno sobre la inversión y básicamente tú lo calculas haciendo el ingreso anual dividido el precio de compra y lo multiplicas por 100. Ese es tu ROI. En propiedad estamos hablando en Reino Unido más o menos de 8 a 12%, en algunos casos hasta el 15%. Entonces este número es lo que tú tienes que comparar en cuanto a cuánto tienes en el banco o cuánto te pueden estar dando otros fondos. Ese es tu retorno de inversión y eso como inversionista es lo que te va a decir si o no puedes continuar a hacer esa inversión o si es algo que tú realmente quieras o puedas hacer. Hay otro cálculo que yo hago que se llama el ROI extraído, que puede ser de más o menos de 30 a 90%, y es el ingreso anual, y ya habíamos hablado de esto, sobre el dinero enterrado. El dinero enterrado cuando tú tienes una propiedad eh, es básicamente, tú empiezas a hablar de dinero enterrado, que es cuánto efectivo del que pusiste se queda en la inversión. Si tú haces una inversión en la cual tú no haces refinanciación, por ejemplo, si pones 100.000 libras en una propiedad y no incrementas el valor de esa propiedad y no haces refinanciación, se te van a quedar 100.000 libras enterradas. Pero digamos que pones 100.000 libras en la propiedad, haces unos arreglos, incrementas el valor de la propiedad a 150.000 y haces una financiación del 75%. Entonces déjame yo calculo esto. Sería más o menos 0.75. Déjame borrar todo esto. 150.000 por 0.75 menos 100.000 por de nuevo 0.75. Si tú haces ese ejercicio, compra la propiedad en 100.000 libras con un 75% de préstamo y a esa propiedad luego le incrementas el valor a 150.000 y haces una refinanciación al 75%, inicialmente sin descontar lo que te gastaste en la refinanciación, te quedarían 37.500 libras de ganancia y básicamente lo que tendrías que hacer es que el dinero enterrado serían 175, 100.000 que pusiste inicialmente menos 37.500 que sería 62.500 libras. Básicamente el dinero enterrado es el dinero que te prestan al final de la refinanciación de la propiedad menos el dinero que tú pusiste al inicio del proyecto. Es el dinero que efectivamente tú no pudiste sacar del proyecto. Y cuando digo sacar normalmente implica una segunda refinanciación de la propiedad. Como el dinero enterrado normalmente es mucho menor o menor que el dinero, que el precio de compra que tú pusiste inicialmente, este valor se incrementa. Y si tú aprendes a hacer inversiones en las cuales tu refinanciación te ayuda a extraer muchísimo o valores muy altos del capital inicialmente invertido, este valor se va a incrementar mucho, mucho más y como inversionista vas a tener mucho más éxito porque vas a tener dinero para crear velocidad de inversión.
Entonces es muy importante que tengas en cuenta que estos dos existen y lo compares con los valores que tú tengas y que tú quieras usar en tu mercado para inversión. La otra cosa es los precios de propiedad, dependiendo del área. Tú, hay varias maneras de hacer las cosas dependiendo del inversionista al que le preguntes. Hay inversionistas que solamente les gusta invertir en el área cerca donde están para poder manejar las inversiones cerca y determinan las inversiones como un proyecto local. Y hay otros inversionistas que están dispuestos a invertir en diferentes áreas y con su equipo de trabajo administrar esas propiedades a distancia. Entonces, dependiendo tú con qué te sientas cómodo, es lo que quieres hacer. Em, la pregunta por la cual te digo eso es porque, por ejemplo, muchos inversionistas de Londres invierten en el norte para poder em, hacer más con su dinero en términos de comprar propiedades y también para aprovechar lo que hemos hablado del gap, de la diferencia entre precios y la velocidad de crecimiento de las áreas. Entonces, como puedes ver aquí, el promedio de valor de propiedad en 2020 eran 218.500, este pedazo acá. Pero tú tienes valores, propiedades de 120.000, en Londres 140, 476.000. Las diferencias son gigantes. Y por eso invertir en diferentes áreas te puede servir muchísimo. Aberdeen, Sheffield, Belfast, Newcastle. Obviamente para invertir en cada área es importante no solo mirar los precios de la propiedad, sino el potencial de desarrollo de esas propiedades que existen, de acuerdo a las inversiones del gobierno, de acuerdo a lo que va a pasar. Entonces es importante que tengas eso en cuenta. De acá es que te decía que cuál es el retorno mínimo que estás buscando, porque dependiendo del precio de compra y las rentas, estos retornos van a cambiar respecto a donde tú inviertas. En Londres el retorno de la propiedad por lo caro que es en relación con las rentas que puedes cobrar, puedes estar hablando de un 5 o 6%, en Liverpool, Newcastle, puedes estar hablando de 8 o 12%, depende, por eso tienes que escoger tu área de alto crecimiento, que es lo que hablamos en una de nuestras reglas de oro, y especializarte en esa área para que puedas invertir. Muy, muy importante que puedas hacer eso y que entiendas cómo funciona todo este proyecto. Regla 8: piensa primero en mercadeo y luego regla 9: encuentra vendedores motivados. La razón por la que estas dos reglas están juntas es porque es importante que pienses como un emprendedor en cuanto a propiedad. Y estas están juntas es porque uno de los trabajos más importantes de un emprendedor es esto: pensar primero en mercadeo para poder atraer eh, clientes potenciales y vendedores potenciales en cuanto a la propiedad, ¿vale? Es muy muy importante que hagamos eso. Vamos a hablar un poco de eso. Tú tienes tu AAC, que es tu área de alto crecimiento, como lo hemos dicho, y acabamos de ver una gráfica del por qué eso es importante. En esa área de alto crecimiento vas a tener vendedores motivados o tu vendedor motivado. Y para encontrar esos vendedores motivados vas a necesitar un sistema de mercadeo. Ese sistema de mercadeo puede ser supremamente sofisticado o supremamente manual, pero lo importante de cualquier sistema de mercadeo es que seas constante en lo que estás haciendo y que hagas pruebas y que vayas mejorando poco a poco. Pruebas es en el tipo de mercado que haces, en el mensaje que mandas, a las personas en esas áreas que les mandas, en qué tipo de áreas mandas tu mercadeo o ubicas tu mercadeo. Todo eso es extremadamente importante. Y también vas a tener que un sistema de mercadeo para los inversionistas activos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes inversionistas
que quieren comprar propiedad y tienes buenas oportunidades, has identificado bastante oportunidades, tu sistema de mercadeo puede unir estas dos personas, al menos darte la unión de ambas y tú empiezas a trabajar como un broker para que puedas hacer estos negocios y te puedas beneficiar tú también de tu conocimiento. Si vas a invertir para ti y no para otros inversionistas, tú lo que puedes hacer es encontrar propiedades con tu sistema de mercadeo y lograr vender esas propiedades de esta manera. Perdón, invertir en esas propiedades y no conseguirlas en el mercado abierto donde todo el mundo tiene acceso a esas propiedades y se hace más complicado comprarlas. Si tú puedes contactar vendedores motivados que quieran vender estas propiedades rápidamente y que no la han sacado al mercado, entonces tienes una ventaja competitiva y puedes lograr que esas propiedades sean más fácilmente asequibles para ti. Incluso podrías negociar más esos precios de la propiedad. Entonces, el sistema de mercadeo, ¿de qué se, ¿de qué se conforma? Una parte es el qué, otra persona es el quién y otra persona es el dónde. Entonces, empecemos por el dónde. El dónde es tu área de alto crecimiento. Tú dónde quieres enfocar tu mercadeo para encontrar vendedores de propiedades en esa área. ¿Dónde lo quieres hacer? ¿Lo quieres hacer en Londres? ¿Lo quieres hacer en Manchester? ¿Lo quieres hacer en Liverpool? ¿Dónde lo quieres hacer? Una vez definas esa área, que de hecho puede ser que identifiques una área dentro de esa área para poder hacer tu mercadeo efectivo con menos presupuesto, tienes que definir a quién le vas a enviar ese tipo de mercadeo. Entonces tienes que definir la edad de esas personas, algún otro perfil profesional de esas personas, lo que puedas saber, encontrar de esos inversionistas, de esos clientes o de esos vendedores. Es importante que lo apliques a tu sistema de mercadeo para que logres conseguir esas propiedades. Como te decía, hay dos cosas muy difíciles en propiedad. Una es conseguir fondos constantemente para invertir en esas propiedades y la otra en Reino Unido especialmente es conseguir esas propiedades porque no es fácil y hay muchísima competencia. Entonces eso requiere mucho trabajo y requiere de un sistema más sofisticado para contactar a esas personas rápidamente y que estés presentes ahí para cuando la quieran vender. Y el que en el mercadeo es realmente lo que estás vendiendo. Entonces, si tú, por ejemplo, vas a enfocar tu sistema de mercadeo en cuanto a conseguir propiedades, el que vas a ofrecer es la velocidad con la que puedes comprar la casa, los precios que puedes ofrecer y el servicio que le puedes ofrecer a esos vendedores para hacer que el proceso sea sencillo, sin complicaciones y que lo puedan hacer lo antes posible. Todo eso se va a reflejar en tu sistema de mercadeo, todo eso se va a reflejar en cómo le hablas a estas personas y cómo arreglas la estrategia para que puedas seguir adelante en tu proceso de crear una lista para que esas personas cuando estén listos para vender sus propiedades te contacten a ti. Es una parte complicada de las inversiones, pero por ejemplo hay muchos inversionistas que lo que hacen es mandar cartas mensuales o cada 2 meses a personas que tengan, por ejemplo, HMOs, que tengan casas de ocupación múltiple y se les mandan cartas para ver si están interesados para vender esos HMOs o casas grandes que si están interesados para vender esas casas que se puedan convertir en HMO, entonces les escribes directamente. Es buscar los detalles de esas personas o incluso mandar cartas a la propiedad y de esa manera tratar de comprar la propiedad antes de que llegue al mercado abierto. Es muy importante. Entonces, dependiendo qué es lo que tú quieras hacer, de esa manera lo puedes lograr. Entonces, lo que hablamos es tu área de crecimiento para, para hablar de mercadeo, además de tu área de alto crecimiento, si tú vas a hacer mercadeo directo a las casas, esto es importante. Si tú vas a usar publicaciones locales como canales de mercadeo,
también es importante que identifiques esas cuáles son, en las cuales la gente, pues los clasificados para vender casas. Y de esa manera tú puedes buscar pueden hacer un targeting específico por ejemplo, a dónde van estas publicaciones y eh, en qué áreas para tú poder decir, bueno, yo en este postcode, en estos grupos de 5 postcodes, voy a enfocar mi publicidad o voy a enfocar mi mercado para lograr atraer vendedores en esa área que te puedan comprar las casas. El qué, como te decía, es el tipo de propiedades a las que tú quieres vender y quiénes son los dueños, si son propiedades detached, semi-detached, qué tipo de propiedades en cuanto estás buscando para tu mercadeo de compra. Si tú vas haciendo mercado para tus inversiones, los vendedores, ya tendrás un perfil específico de edad, de estudios, de qué les gusta, qué hacen para poder buscar a esos vendedores más fácilmente. Y si tú estás haciendo mercado para conseguir inversionistas para tus proyectos o tal vez inversionistas para que te hagan joint ventures para ti, asociaciones, también qué tipo de edad y qué tipo de personas tiene que hacer eso. Entonces, que te quiero decir es que para realmente convertir el negocio de la propiedad en un negocio, las inversiones de propiedad en un negocio el cual se te acelere, es importante pensar como un emprendedor, pensar en sistemas de mercado en los cuales puedas conectar vendedores con compradores o simplemente conectar vendedores eh, con tus fondos para que puedas incrementar el tipo de inversión que se hace, que estás haciendo en bienes raíces. Porque, como te digo, los fondos y conseguir propiedades es de lo más complicado para invertir en bienes raíces. Como te decía, puedes usar cartas postales que se envían a la zona de alto crecimiento, al área de alto crecimiento para tus inversiones, para conseguir esas propiedades que estén a la venta. Con eso puedes crear, y las personas que te respondan, puedes crear una base de datos de esos vendedores a los cuales se le hace mercadeo constante para cuando estén listos para vender. No necesariamente, muy difícilmente vas a encontrar una persona que esté vendiendo justo cuando tú le mandas tu publicidad. Entonces eso es importante. Puedes hacer publicidad en línea a inversionistas activos también, por ejemplo, para, eh, para que entren a tus fondos de inversión y poder crear esas propiedades y crear esos fondos para que puedas estar. Con eso vas a crear una base de datos de tus compradores de propiedades o de tus inversionistas que te prestan dinero a ti directamente y ya con eso lo que vas a hacer es conectar ambos, los fondos de inversión con las propiedades en venta y vas a crear un nuevo activo, sea que sea activo, sea para ti o para tus inversionistas. Muy importante tener eso en cuenta y tener en cuenta que, de nuevo, para crear un negocio que tenga como base la propiedad, tienes que pensar en esta parte, tienes que pensar en la parte del mercadeo. Esta área de mercado es extremadamente grande, extremadamente compleja y requiere mucho trabajo, pero lo bueno es que hoy en día el mercado se puede automatizar muchísimo y puedes al menos montar tu sistema, atraerlos y empezar una conversación con ellos para que puedas ir creando todo este proceso. No te preocupes si eso te parece muy complejo, si apenas estás empezando, si estás pensando solamente en tu primera propiedad. Si tú solamente quieres invertir en una propiedad o dos y simplemente obtener retornos de eso y no quieres hacer más, no hay problema, ignora esta parte. Pero si tú, como yo te decía en el libro, quieres hacer de la propiedad en Reino Unido un negocio y quieres escalar esto a niveles muy altos, vas a tener que pensar en este tipo de cosas. Por ejemplo, si quieres montar un crowdfunding para propiedad, tienes que pensar en este tipo de cosas. En inglés, esta parte acá lo hacen todo el tiempo, lo hacen eh, los letting agents y lo hacen los vendedores de casas también. Y a eso les llaman farming. F-A-R, me disculpan, pero estoy escribiendo con mi mouse. Farming. ¿Por qué? Porque ellos escogen una área
específica y empiezan a mandar publicidad para crear una base de datos que cuando estén listos ellos obtengan propiedades en renta para que ellos ayuden a rentar esas propiedades o propiedades a la venta. Muy importante que tengan eso en cuenta. Estos son ejemplos de postales que se mandan a las casas, que gente que está trabajando en propiedad y que están buscando tipo de propiedad para comprar, eh, para evitar que esas propiedades vayan al mercado abierto y tener que competir tanto por ellas. Simplemente se obtienen estas propiedades rápidamente, pero pues sí requiere una inversión en mercadeo. La otra es, por ejemplo, esta, que es un artículo en una revista. Tienes que saber qué revista, qué periódico, eh, para obtener esas casas. Entonces, por ejemplo, y ahora puedes vender tu casa en 7 días por efectivo o 28 días a 100% el valor de mercado. Entonces, esta gente acá tiene una estrategia de decirle, bueno, te compro tu casa en 7 días, te la compro por efectivo, pero te pago menos del valor de mercado, o en 28 días por el valor de mercado. Como puedes ver acá, lo que están tratando de hacer es vender estas casas muy rápidamente, comprarlas muy rápidamente para que ni siquiera lleguen al mercado, y si se compran por debajo del valor de mercado probablemente están haciendo una ganancia rápida porque se le pasa a un inversionista eh, y se le vende por el valor del mercado total, y de esa manera se logra hacer una ganancia. Y si no, entonces estas casas se arreglan, se hace lo que tiene que hacer y se continúa con el proceso del inversionista para que obtengas un portafolio mejor. Entonces es muy importante que esto lo tengas en cuenta. Es una pieza principal del rompecabezas, y es una pieza principal que tiene que tener en cuenta y aprender si quieres llevar esto a un nivel a la que muchas personas no toman el negocio de propiedad, a un nivel muy alto, y que un nivel que te puede ayudar a pasar esos obstáculos que te decía yo de falta de fondos y falta de oportunidades de inversión en cuestión de encontrar casas, ¿vale? Voy a terminar acá, y en la próxima, en el próximo módulo vamos a hablar de la última regla de oro, volverte un experto en la pirámide de Noel, que llamo yo, que es cómo ves tú todo el proceso en general, que es muy interesante. Y luego vamos a ver la línea de tiempo de cómo comprar una propiedad, cómo reformarla y cómo es la interacción con todos los miembros del equipo, ¿vale? Espero que lo que has aprendido en este módulo ha sido muy útil, que te haya dado de nuevo más información para seguir adelante con tu proceso de inversión. Cualquier pregunta que tengas, ven el próximo miércoles a las 8 de la noche. Em, el link lo tienes arriba de este video para que hagas clic y nos encontremos por Google Meets. Em, y de esa manera podamos conocernos un poco, hacer preguntas. Si no tengo las respuestas, te diré, no tengo las respuestas, yo averiguo y te cuento, porque es muy complejo y puede ser muy complicado, pero estoy seguro que al menos tú preparando preguntas para todo este proceso te vas a dar cuenta de que, em, de que vas mejorando como inversionista y vas expandiendo tu conocimiento para que logres hacer lo que quieras hacer, lo que tengas que hacer en propiedad, ¿vale? Entonces, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por asistir a este bootcamp, a este seminario, por tomarte el tiempo, y felicitaciones por invertir en ti mismo, invertir tu tiempo en ti mismo, en incrementar tu conocimiento, en trabajar en ese activo que tienes entre las orejas, como te decía, que es tremendamente importante. Y nada, nos vemos en el próximo módulo, ojalá en el próximo, este miércoles, en la sesión de preguntas y respuestas. Y si tienes alguna pregunta por adelantado, escríbeme a info@propertycashflow.co.uk, y ahí te estaré respondiendo, ¿vale? Un abrazo, muchísimas gracias y tengas un tremendo resto de semana. Que estés muy bien. Chao.